ya la primera y no sé si entendieron bien el tema, que fue la primera presidencia de Alfonsín. Como sabían y le avisamos ayer, esta clase tendría que ser con la modalidad presencial, pero lamentablemente por la cantidad de casos que está habiendo en la provincia y en la ciudad también, y para cuidarnos entre todos y para que también cuiden a los suyos, vamos a adaptar la modalidad virtual. La idea es ponerle todo el empeño, ponerle todas las ganas también para que ustedes puedan aprender, buscar las herramientas más que tenemos a mano. Y nada, otra cosa para recordarles es que las clases van a estar grabadas. Ya saben ya que vamos a mandar el link a través de los grupos de WhatsApp que tenemos. Y nada más que eso. También el PowerPoint de la clase vamos a estar pasando al final de la clase, así que les dejo con la profe. Espero que les sea útil la clase de esta tarde y cualquier consulta pueden escribir por el chat. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que, bueno, que la clase anterior les haya servido, que el material del PowerPoint que les pasamos la clase pasada les haya ayudado con la lectura, que hayan podido profundizar y familiarizarse con el dossier. No sé si tienen alguna pregunta de lo de la clase anterior, algo que quieran que repasemos, pueden aprovechar para escribir en el chat. Y bueno, ahora en esta clase vamos a abordar lo que es la primera presidencia de Menem, continuando con lo que es el proceso de transición democrática. Habíamos visto cómo durante la presidencia de Alfonsín se buscó todo el tiempo fortalecer las instituciones, fortalecer el régimen democrático a través de la generación de consensos con otros partidos políticos, a través del llamado, de convocando a los sindicatos, convocando a los empresarios. Vamos a ver cómo muchas veces estos acuerdos no pudieron ser sostenidos. Vimos también cómo se fue deteriorando la situación económica, la situación social, cómo la inflación se fue descontrolando cada vez más hasta llegar a ser una hiperinflación. Vimos también cómo el poder que todavía tenían los militares, las Fuerzas Armadas, seguía siendo muy fuerte, muy influyente, y cómo este poder seguía condicionando la democracia, seguía representando una amenaza al régimen democrático, y terminó condicionando muchas de las decisiones que tomó el presidente Alfonsín, que no permitieron que se avanzara en profundidad con el juzgamiento de quienes habían cometido delitos. Vimos cómo utilizaron los levantamientos militares como una herramienta de presión, precisamente para evitar ser juzgados, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente, porque vamos a ver ahora cómo se termina de resolver esa cuestión militar durante la presidencia de Menem. Vimos también, ahí lo preguntan en el chat, cómo durante la segunda parte de la presidencia de Alfonsín se van a intentar implementar algunas reformas económicas neoliberales que no van a tener mucho acompañamiento por parte de los sindicatos, por parte de los empresarios, del peronismo, por parte misma de algunos sectores del radicalismo que rechazaban estas políticas neoliberales. Y ahora precisamente vamos a entrar en una etapa en donde este programa neoliberal se va a aplicar de lleno. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si lo puede apagar, por favor, porque... Bien, gracias. Como les decía, entonces, hay muchas cuestiones que van a tener una continuidad durante la presidencia de Menem, y otras en las que vamos a ver una reforma total, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la relación con los militares. Vamos a ver cambios rotundos que marcan
según lo plantea el autor, el fin de la transición democrática y la consolidación de la democracia, porque precisamente se llega a un estado, por lo menos durante esta primera presidencia de Menem, de estabilidad. ¿Sí? Bueno, para hablar de esta presidencia, vamos a hacer una caracterización general, ¿sí? Vamos a estar hablando de un periodo histórico que se da en un contexto internacional nuevo, distinto al que vivió Alfonsín, que es el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Este enfrentamiento que tenía como protagonistas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y que termina de manera simbólica con la caída del muro de Berlín, ¿sí? En los 90, esto va a marcar el triunfo, si se quiere, del lado occidental, digamos, y la hegemonía total de Estados Unidos por sobre el resto de los países desarrollados. Esto va a cambiar totalmente el escenario político internacional y va a llevar a los países subdesarrollados a, como en el caso del nuestro, a alinearse con las políticas diseñadas en Washington, ¿sí? Diseñadas en Estados Unidos y sobre todo aconsejadas por los organismos de crédito internacional, como el FMI, el Banco Mundial, que van a ser los que diseñen los programas de políticas neoliberales que los países subdesarrollados tenían que aplicar precisamente para integrarse a este proceso de globalización. Y es una novedad, ¿por qué? Porque no solamente es distinto el contexto internacional que le tocó a Menem que el que pasó a Alfonsín, sino que también va a marcar una diferencia muy grande con lo que fue el contexto histórico de la primera presidencia de Perón. ¿Y por qué les digo esto? Porque el programa de Menem, si bien él fue el candidato del peronismo, asume con el apoyo del Partido Justicialista, ni bien pone un pie en la presidencia, se olvida absolutamente o deja de lado absolutamente toda la doctrina peronista, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo implementa políticas que tienen que ver con el achicamiento del Estado, cuando la característica precisamente de los gobiernos peronistas anteriores fue la de tener un Estado fuerte, un Estado muy intervencionista. Entonces, este marco del cambio brusco de rumbo va a generar un ruido hacia adentro del partido, en la misma sociedad, en el mismo electorado del peronismo, pero bueno, eso vamos a profundizar un poquito más ahora. Vamos a ver cómo en este proceso, les comenté recién, se va a dar el fin de la transición democrática que se había iniciado con Alfonsín, y se va a producir el fenómeno del sometimiento o la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Yo ahí le puse un signo de pregunta porque vamos a ver si fue realmente una subordinación de las Fuerzas Armadas o terminó siendo en realidad una claudicación del gobierno ante las fuerzas, concediéndole lo que pedían. Y bueno, no volvemos atrás porque quedamos todavía algunas cuestiones. Bien, gracias. Otra característica que vamos a ver en esta presidencia va a ser el programa de reformas económicas neoliberales. Vamos a ver que estuvo su eje en hacer un cambio de una economía con matriz estatal, digamos, con matriz en la presencia del Estado, a una economía que va a estar manejada totalmente por el mercado, ¿sí? Vamos a ver que el proceso de privatización va a ser el eje de este programa y va a estar dividido en 2 etapas, y también vamos a ver cómo se va a desarrollar los primeros años del plan de convertibilidad, ¿sí? El plan que va a marcar toda la década menemista. Desde los aspectos políticos, vamos a ver cómo influye, cómo se lleva a cabo el proceso de achicamiento del Estado, cómo el Estado se fue desentendiendo no solamente de las empresas privadas, sino también de los servicios de educación, de los servicios de salud, cómo se fue haciendo un recorte en el Estado.
vamos a ver lo que fue el proceso de la reforma constitucional, quiénes pactaron para que se realice esa constitución, qué aspectos de nuestra Carta Magna se modificaron, y cómo esto, en definitiva, todo terminó sumando a que exista un modelo decisionista o un modelo presidencialista, dirían algunos autores, es decir, en donde muchas de las decisiones van a pasar directamente por el presidente y no tanto por las otras instituciones de la democracia, pero también todo teniendo que ver el contexto económico y sobre todo el contexto de emergencia en el que va a gobernar Menem en los primeros meses. Bien, ahora sí, pasamos. Bueno, profundizamos un poquito sobre lo que es el contexto internacional. Como les había dicho, ¿no? El fin de la Guerra Fría va a acentuar la tendencia de la globalización de la economía, va a cambiar totalmente el eje de este mundo que era bipolar y ahora va a pasar a ser dominado por Estados Unidos, y por las políticas que se van a diseñar, sobre todo en Washington. Estas políticas van a exigir, digamos, ser aplicadas en los países subdesarrollados como una condición para integrarse a este mercado internacional. Entonces esta va a ser la justificación de los neoliberales, esto de que Argentina tenía que integrarse al mundo y para eso tenía que aplicar estos programas, estas reformas neoliberales que según ellos lo que buscaban era modernizar al Estado, volverlo más eficiente, y que esto iba a permitir un mejor funcionamiento de la economía y la resolución de todos los problemas. Este era claramente, obviamente, era el discurso neoliberal, que después en la práctica se va a ver que no fue tan así. Bien, pero para que entendamos cuál era el contexto internacional en el que se decidió que nuestro país iba a aplicar de lleno un programa neoliberal. Bien, sigamos. Vamos a hablar, antes de las reformas, es necesario que hablemos de la transición política. Como vimos, durante toda la presidencia de Alfonsín hubo un condicionamiento muy fuerte al régimen democrático, que fue el poder que todavía tenían los militares. Entonces había que resolver esta cuestión militar para consolidar la democracia. Y porque si no se avanzaba en esta cuestión, era imposible avanzar con cualquier otro tipo de medida o de proyecto. ¿De qué se trataba este problema, digamos? Porque por un lado estaban la posición cerrada y unificada de las Fuerzas Armadas con respecto a los juicios y a las condenas por las violaciones de derechos humanos, en la que había una posición única de defenderse de todo tipo de acusación, de rechazar todo tipo de condena, y en definitiva de mantener esa mentalidad corporativa. Y por el otro lado estaba la cuestión de los levantamientos militares de estos sectores del ejército que se amotinaban, que se levantaban, que desobedecían muchas veces a sus jefes al mando, y terminaban generando el problema de la ruptura de la cadena de mando, y que era, en definitiva, una muestra de debilidad también para el ejército. Entonces estas dos cuestiones eran un problema al que la política le tenía que encontrar algún tipo de respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Bueno, ahora vamos a ver que el gobierno va a optar por terminar de ceder ante las demandas de los militares, que recordemos que ellos no se conformaron con las leyes de obediencia debida y punto final. Lo que ellos querían era directamente la impunidad, ¿sí? Sigamos. Bien. Subordinación. Entonces, ¿cómo se consigue esta impunidad? A través de los indultos. Los indultos son perdones presidenciales, es decir, la extinción de la condena dada por el presidente. Es una facultad
que le confiere la Constitución al presidente de poder extinguir una condena, ¿sí? En este caso, estos indultos van a ser dobles, porque van a ser tanto para los que habían cometido delitos de violación de derechos humanos en la dictadura, como también para los militares que se amotinaron en los levantamientos. Entonces, todos los militares que habían sido condenados, Videla, Macera, Viola, Agosti, oficiales menores que habían cometido delitos de violación, secuestro, asesinato, todos quedaron en libertad, y hasta, incluso en el caso de Videla, tuvieron el respaldo para exigir un desagravio nacional, es decir, que el país entero les pida disculpas por haberlos condenado. Es decir, un retroceso total en lo que fue la política de derechos humanos, en la política de memoria, verdad y justicia, y bueno, pero de esta manera se puso fin a las sublevaciones, a las sublevaciones militares, a los levantamientos. Había ocurrido uno en enero de 1990, que ya revistió el carácter de un golpe de Estado, pero en este caso, este último levantamiento tuvo la característica de que fue reprimido por fuerzas armadas que sí eran leales al gobierno civil, porque claramente ya habían tenido el primero de los indultos y ya tenían la promesa de un indulto futuro para los amotinados, entonces no hubo dudas en reprimir a los soldados que se habían levantado en esa ocasión. Se termina entonces los levantamientos, pero también se termina la posibilidad de seguir con los juicios, y obviamente de mantener las condenas que se habían logrado. Bien. ¿Cómo va a reaccionar entonces la sociedad frente a estos indultos? ¿Sí? Va a haber un gran rechazo por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de las organizaciones de familiares de desaparecidos y de presos políticos, porque va a ser considerada una medida arbitraria, una medida que lesiona la dignidad humana. Van a haber concentraciones y marchas en todo el país, pero ¿cuál era el punto de vista del gobierno? ¿Qué argumentaban? Ellos decían que los indultos no fueron una traición ética, sino que terminaron siendo un recurso necesario para terminar de completar la transición política, es decir, había que terminar de alguna forma con los levantamientos, y bueno, los indultos era la única forma de apaciguar y de subordinar a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, en el 95, ya llegando ya a la segunda presidencia de Menem, se va a vivir un hecho que va a cambiar totalmente la forma en la que la sociedad veía a las Fuerzas Armadas, porque de pasar de tener un silencio absoluto sobre lo que había pasado durante la dictadura, van a pasar a escuchar de boca de uno de los propios protagonistas una confesión, ¿sí? En este caso se trató del jefe del ejército, Martín Balsa, que él va a reconocer que el ejército no aplicó la ley para combatir el terrorismo, que recurrieron a la tortura, al asesinato, que reconocía que eran métodos ilegítimos, reconocía también que, o mejor dicho, que la teoría de las tres responsabilidades y de la obediencia debida no correspondía, porque ningún soldado estaba obligado a cumplir una orden inmoral, es decir, que no se podían esconder detrás de la supuesta cadena de mando para justificar que habían cometido delitos. Obviamente que causa una gran conmoción y va a reavivar, a reforzar los pedidos de los organismos de derechos humanos de que se vuelva a juzgar, que se deroguen sobre todo las leyes del perdón, que eso va a ocurrir recién en el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner. Bien, hasta acá, ¿todo bien?
Bueno, seguimos entonces. Vamos a analizar un poquito lo que fue la política económica durante esta primera presidencia, y es necesario que tengamos en cuenta que durante su campaña electoral, Menem había prometido llevar adelante una revolución productiva y un salariazo, es decir, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, reactivar la economía que estaba totalmente estancada, desordenada. Recordemos en qué contexto económico asume Menem. Alfonsín había entregado el poder antes de tiempo por un pico inflacionario, por una situación insostenible. Entonces, el principal objetivo de la administración Menem va a ser tratar de conseguir la estabilidad económica, de estabilizar la moneda, de estabilizar todos los índices de la macroeconomía y devolver sobre todo el poder adquisitivo a los salarios. No va a ser una tarea fácil porque en los primeros 18 meses van a haber 3 ministros de economía distintos. Miguel Ángel Roy, Néstor Rapanelli, Herman González, van a intentar aplicar distintas medidas, desde implementar nuevos impuestos, reducir el gasto público, generar ajustes. Ninguna de estas medidas va a tener los resultados esperados, que eran en definitiva controlar la inflación. Pero acá yo le marqué ahí a Néstor Rapanelli porque él era el CEO de Bunge & Bond, que era un conglomerado empresarial históricamente antiperonista, ¿sí? Y fue nombrado, convocado por un presidente que venía del peronismo para ser ministro de Economía, así como también fue convocado Álvaro Alzogaray. Es decir, desde las primeras medidas, Menem empezó a tomar distancia de lo que era la doctrina peronista, y obviamente que esto después va a generar un rechazo en parte del partido, porque claramente se van a sentir que estas banderas del peronismo fueron traicionadas. Esta situación va a ocasionar entonces que en los primeros años existan muchos conflictos entre el gobierno y los sindicatos, porque claramente estamos hablando de que en 18 meses se cambió 3 veces de ministro y ninguno de ellos pudo aplicar una medida que pudiera controlar la economía. Ahora bien, sigamos. Vamos a entrar entonces en el año 1991, ¿sí? Con un contexto de descontrol monetario, colapso fiscal, estallidos sociales, todo lo cual va a llevar al presidente a declarar la emergencia económica, ¿sí? Y para hacerlo necesitaba y exigía poderes excepcionales, ¿sí? Y la sanción de un paquete de medidas en el Congreso. Esto va a tener el acompañamiento incluso del radicalismo para ser aprobado, y finalmente entre el 89 y el 90, el Congreso le va a transferir al presidente facultades legislativas para que él pueda llevar adelante estas reformas, ¿sí? Es decir, se amplía las capacidades del presidente, del Poder Ejecutivo, ¿sí? Con estos dos paquetes de medidas, tanto el de emergencia económica y el de reforma del Estado. Y es una de las cosas por las cuales los autores hablan de un modelo presidencialista o decisionista, que cada vez más se iba haciendo de atribuciones que le correspondían originalmente al Congreso, ahora las pasan a caer en la persona del presidente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Seguimos entonces. ¿De qué se va a tratar este programa de reformas neoliberales? Va a tener como objetivo la liberalización de la economía, que estamos hablando de un Estado que se va a retirar, que va a dejar de intervenir en esta economía y va a dejar que la economía
se rija por las reglas del mercado, ¿sí? De la oferta, de la demanda, y cada vez el Estado va a ir teniendo menos injerencia, menos control sobre la economía, menos va a permitir la apertura comercial, la libre circulación de capital. Esto significa menos normas, menos reglas, menos impuestos, pero sobre todo menos control por parte del Estado. También este programa va a implicar reformar el Estado, achicarlo, ¿sí? El Estado va a dejar de administrar empresas de transporte, empresas de comunicación, empresas empresas de energía, ¿sí? Todas estas empresas que eran propiedad del Estado van a pasar a manos privadas. Y vamos a ver que este proceso va a generar problemas, porque va a tener sus consecuencias, por la forma también en la que fue implementado. Y también la desregulación de los mercados, en esta de que el Estado va a dejar de intervenir, ¿sí? de regular, y dejar que el mercado se rija por sus propias normas. Entonces, esto más o menos van a ser los objetivos de este programa de reformas neoliberales. Bien, hay que hablar entonces de, si hablamos de reformas, y sobre todo el programa económico, tenemos que hablar del programa que va a ser el eje y la columna vertebral de toda la política menemista durante toda esta época, que es el plan de convertibilidad. ¿Sí? Fue diseñado e implementado por Domingo Cavallo, que llega al Ministerio de Economía en 1991, seguramente saben quién es Cavallo. Disculpen que está ahí el corrector, se dice Cavallo y no, tiene que ser con B corta. Pero bueno, pequeño error de tipeo. Se va a encontrar con, bueno, va a ser el encargado de implementar este programa de convertibilidad, que por ahí los que más se van a acordar y los que por ahí son más grandes van a asociar con lo que fue el famoso 1 a 1, ¿sí? $1, $1. Es decir, se establece un sistema monetario que establecía la paridad, ¿sí? entre nuestra moneda, que vuelve a ser el peso. Recordemos que durante el gobierno de Alfonsín, con el plan austral, habíamos cambiado del peso al austral. Bueno, ahora vuelve a ser un peso que va a estar sobrevaluado. Es decir, nuestra moneda venía a ser totalmente devaluada, ahora va a ser sobrevaluada de manera totalmente artificial, con reservas en el Banco Central que van a tener que sí o sí respaldar lo que circulaba, ¿sí? No iban a poder emitirse monedas si no se hubiera tenido el mismo respaldo en dólares. Y ahora, y ustedes se preguntarán cómo fue posible pasar de tener una moneda devaluada a tener una moneda sobrevaluada que fuera o valiera lo mismo que el dólar. Bueno, vamos a ver, sobre todo en la segunda etapa, ya en la segunda presidencia, que este plan se sostuvo con toma de deuda y déficit fiscal, ¿sí? Es decir, se tomaba deuda, se tomaban préstamos para sostener esta paridad, y después obviamente que esto no se iba a poder sostener por siempre, y obviamente que terminó generando que la deuda externa de nuestro país creciera de manera exorbitante, y que después va a ser una bomba que le va a estallar al gobierno de la Alianza. Bien. Ahora bien, pero eso eso será preocupación para el gobierno del futuro, porque en estos primeros años de aplicación de este programa de convertibilidad, el plan va a ser un total éxito en cuanto al control de la inflación, ¿sí? Pero imagínense, digamos, que la inflación había llegado al 114% en la época de Alfonsín, que de hecho fue algo lo que aceleró que termine su gobierno. Cuando asume Menem va a ser del 60%. Teníamos una inflación que en el mes iba siendo del 27% aproximadamente.
Para que ustedes se den una idea, nosotros hoy en día, en la actualidad, estamos teniendo inflación del 3 o 4% mensual, ¿sí? Imagínense lo que era tener una inflación del 27% mensual. Obviamente que estábamos hablando de algo insostenible. Ahora, una vez que se empieza a aplicar la convertibilidad, es decir, el 1 al 1, la inflación pasó a ser del menos del 1%, ¿sí? Llegó a ser hasta del 0,4%, es decir, desapareció prácticamente la inflación en nuestro país, lo que obviamente hizo que se recuperara el poder adquisitivo de los salarios, que aumentara el consumo, la paridad también del hecho de que nuestra moneda valiera lo mismo que el dólar, generó el ingreso masivo de inversiones, todos los índices macroeconómicos se fueron estabilizando. No así el déficit fiscal, que después vamos a ver que si bien bajó durante uno de los primeros años, después va a ir aumentando, porque recordemos que también se financiaba con déficit, es sostener esta paridad. Y bueno, pero en definitiva, el gran problema de la sociedad y de la economía, que era la inflación, fue controlado, absolutamente controlado, lo que va a generar que la moneda sea estable, y a su vez los autores señalan que esto va a generar la consolidación de la democracia, ¿sí? Porque no solamente se trataba de una estabilidad política, no solamente se trataba de apaciguar a los militares, sino que también se trataba de llevarle tranquilidad a las familias, y con la estabilidad de la moneda se llegó a esa tranquilidad. Entonces también se consolidó la democracia de esta manera. Bien, esto va a marcar entonces una reducción de las huelgas y de los frentes de conflicto, y un apoyo importante de una parte del campo sindical. Ahora vamos a ver en profundidad cuál es esa relación con los sindicatos en esta época. Bien. Muy bien, entonces eso es lo que con respecto al plan de convertibilidad. Ahora bien, en cuanto al programa de reforma del Estado, hay que hablar de que este va a ser un programa que va a tener dos etapas. La primera etapa va a ser desarrollada durante esta primera presidencia del 89 al 96, y va a estar orientada a obtener el equilibrio de las variables macroeconómicas, de que el Estado cada vez tenga menos control, y sobre todo que el Estado cada vez sea más chico, porque el objetivo era reducir el gasto del Estado, ¿sí? La teoría neoliberal era que tanto educación, salud, como el manejo de las empresas, no eran inversiones, sino que generaban gasto, y que además el Estado era mal administrador, por eso tenía que ir desprendiéndose de todas estas responsabilidades, y dejar que el privado, el capital privado se encargue, ¿sí? Hubo toda una campaña alrededor de esta política, que fue justificando cada una de las entregas de las empresas nacionales a las manos privadas. Entonces el proceso de privatización va a ser el eje de esta política neoliberal. Implica la desestatización, terminar con la propiedad directa del Estado, delegar tareas y responsabilidades públicas en las empresas privadas. Vamos a ver, en esto va a estar, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, que lo vamos a ver más adelante, como la jubilación, el sistema de jubilación y pensiones, que era algo que le correspondía al Estado, va a pasar a ser administrado por entidades privadas. Y todo este proceso de privatizaciones va a ser llevado adelante de manera desorganizada, sin tener ningún control post-privatización, es decir, sin controlar a qué empresas se les vendían las propiedades del Estado, si estas empresas podían sostener el funcionamiento de los servicios, y ahí se van a dar casos de que, bueno, en el caso de los ferrocarriles tal vez fue el más notable, de cómo se terminaron vendiendo los ferrocarriles nacionales y muchos terminaron desapareciendo. Entonces, esto que el Estado era mal administrador y que el privado sí sabía administrar, termina siendo demostrado con el correr del tiempo que no era tan así. Y así
también hubieron muchas sospechas acerca de cómo se fue dando esta privatización, porque obviamente hubieron denuncias de corrupción, de que los procesos se terminaban favoreciendo a determinadas empresas, y que sobre todo en ese proceso, bueno, habían beneficiarios por fuera de la ley. Y bueno, esto también fue marcando el proceso de privatización y caracterizando esta época como una época de poca transparencia. Sigamos entonces. Bien, entonces, esta reforma del Estado, no solamente con el proceso de privatización, que buscaba reducir los gastos y recortar los gastos del Estado, sino también va a buscar reducir el déficit fiscal reformando la administración pública. Va a haber un recorte en todos los estamentos del Estado, que va a afectar precisamente a los servicios de salud, a los servicios de educación, ¿sí? A los servicios de las políticas sociales. Todo se va a ir desmantelando paulatinamente. También se va a dar un proceso de descentralización, es decir, que la nación y el Estado Nacional se va a ir desprendiendo de la responsabilidad de la educación y la salud, y la va a pasar a las provincias. Y acá se va a generar un proceso de desigualdad, porque no todas las provincias estaban preparadas para hacerse cargo de los servicios de salud y educación, es decir, de hacerse cargo de los salarios, del mantenimiento de la infraestructura, o sea, provincias como la nuestra, por ejemplo, y entonces ahí se van a generar esta diferencia que persisten hasta el día de hoy, en donde hay provincias bueno, que tienen un sistema de salud o un sistema de educación más fuerte que otras, pero porque en su momento, cuando recibieron la responsabilidad de hacerse cargo de estos servicios, no contaban con los fondos ni con el financiamiento para hacerlo de manera correcta. También se va a buscar desregular, es decir, empezar a eliminar el control, eliminar normas y leyes que van a afectar al mercado cambiario, pero también va a buscar meterse con el mercado de trabajo. Ahora vamos a ver esto. Es decir, tratar de ir recortando los derechos de los trabajadores, meterse con, bueno, una política de apertura comercial, es decir, de permitir y de facilitar la importación, ¿sí? Y en definitiva ir perjudicando a la industria nacional, que no podía competir con la producción que entraba desde afuera. Bueno, todas estas cuestiones después vamos a ir viendo que van a ir generando consecuencias negativas, pero que recién se van a sentir hacia la segunda mitad de la década, ¿sí? Por el momento era todo novedoso y era todo parecía estar funcionando, ¿sí? Por eso, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por eso van a haber distintas reacciones en los sectores, ¿sí? Por un lado, los partidos políticos, vamos a tener un gran apoyo por parte del peronismo, obviamente a quien era su candidato, pero también una parte de este peronismo va a ir manifestando su fastidio y su desacuerdo contra las políticas llevadas adelante por Menem, porque iban a ir mostrando una fuerte contradicción con la doctrina de la justicia social. ¿Sí? El peronismo siempre se había caracterizado por un Estado fuerte, por políticas que ampliaban los derechos de los trabajadores, por políticas que tenían que ver con el fortalecimiento de la industria nacional, y bueno, y las políticas de Menem iban en el sentido totalmente contrario. Por eso se va a ir generando esta interna dentro del partido. Por el otro lado, el radicalismo no va a ser un obstáculo en la aplicación de estas leyes y estas medidas económicas. De hecho, ellos van a acompañar el paquete de medidas de emergencia, sobre todo porque recordemos que durante los últimos años del gobierno de Alfonsín, ellos habían intentado implementar alguna de estas reformas neoliberales. Y en el caso de la sociedad, si bien hubo en principio una sorpresa por el cambio de discurso, los resultados positivos que va a tener la primera etapa de la convertibilidad, esto de que prácticamente desapareció la inflación, van a generar apoyo social, porque
contextualicémoslo, de pasar de tener esa inflación a que la plata valiera lo mismo que el dólar, genera un shock de consumo, de acceso a bienes que antes, sobre todo la clase media totalmente debilitada no tenía acceso, va a generar un apoyo y una popularidad, en este caso que iba a recaer en la figura de Menem, que además era una figura muy carismática, ¿sí? No sé si alguna vez, si los que son más grandes por ahí sí lo deben recordar, el tema de la aparición en los programas de televisión y todo el estilo que tenía Menem sobre su persona, que era distinto a lo que era tradicionalmente la política. Bueno, todo eso va a generar un apoyo de la sociedad a esta primera etapa del gobierno menemista. Bien, seguimos. Ahora bien, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me ponen un dedito arriba en el chat para saber que están entendiendo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Dentro de estos sectores hay que hablar en particular de los sindicatos. Estamos hablando de muchas medidas, porque todo este proceso de privatización, en cada privatización había una masa de trabajadores que era despedido, que no era absorbido por los privados, que quedaban desamparados, en cada medida de recorte también, además el gobierno y los empresarios exigían y el gobierno iba cediendo en recortar derechos laborales, es decir que la masa de trabajadores terminaba siendo perjudicada por esta situación. Ahora, el autor pregunta, ¿cómo se explica que los sindicatos terminaran acompañando este proceso? ¿Sí? Y acá hay que hacer una diferencia en el arco sindical, porque los gremios estatales, estos que tenían que ver con la educación, con la salud, con la administración pública, van a ser los que van a liderar la resistencia al gobierno menemista, ¿sí? Pero el resto de los sindicatos van a estar divididos entre pactar con el gobierno de lleno, entre ser directamente oficialistas, y entre tener una postura más moderada, ¿sí? Esto va a llevar a que la Confederación General de Trabajo, la CGT, se vuelva a dividir, después que había estado unificado durante el gobierno de Alfonsín, ahora se va a volver a dividir, y vamos a distinguir tres bandos dentro del sindicalismo. Vamos a tener por un lado a los amigos, o al club de amigos, o también llamado a los oficialistas, o los sindicatos menemistas. De cualquier forma se refieren a aquellos gremios que van a respaldar de lleno al gobierno nacional, ¿sí? Ahí van a estar el personal civil, mecánico, construcción, telefónico, seguros, ferroviarios, luz y fuerza, es decir, distintos gremios que van a ser conducidos por personas totalmente alineadas con el gobierno. Después va a estar el otro grupo, que son los elefantes, que el más importante va a ser el sindicato de metalúrgicos, conducidos por Lorenzo Miguel, que van a tener esta postura de golpear y no voy a negociar, es decir, presionaban, pero después se sentaban a negociar, ¿sí? Tenían como una postura medio moderadora, conciliadora, pero en definitiva después van a terminar también apoyando de lleno las políticas de Menem. Y por el otro lado van a estar el sector de los sindicalistas opositores, ¿sí? Que es la otra CGT, la CGT Azopardo, que si bien va a tener mucha influencia de Ubaldini, de Saúl Ubaldini van a oponerse a las reformas menemistas, y después con el tiempo van a terminar separándose y en el futuro van a conformar otra central obrera que es la CTA, porque bueno, directamente ya van a ser una posición minoritaria dentro de la CGT. Bien. Esto es para que entendamos que el sindicalismo nunca fue una cuestión uniforme, sino que siempre hubieron sectores, bandos, y que algunos están más dispuestos a negociar y
a apoyar determinadas medidas y otros continuaron siendo opositores y rechazando estas reformas que en definitiva terminaron afectando a los trabajadores. Ahora, ¿por qué? Pasamos a la diapositiva. ¿Por qué los que apoyaban al gobierno lo apoyaban aún cuando se afectaban los derechos de los trabajadores? Y es que el presidente, el gobierno, va a recurrir al otorgamiento de incentivos selectivos. ¿De qué se trataban estos incentivos? Por un lado estuvo el programa de propiedad participada, que en palabras simples y sencillas significaba darles a los sindicatos parte o por un porcentaje de las acciones de las empresas que se iban privatizando, ¿sí? Es decir, estos sindicatos pasaban a ser sindicatos empresarios porque pasaban a ser miembros accionistas, digamos. Fue el caso de YPF, fue el caso de los ferrocarriles, fue el caso de las empresas de telecomunicaciones, es decir, los sindicatos se negociaban con el gobierno y terminaban quedándose con un porcentaje de estas acciones, que era una caja importante, ¿sí? Estamos hablando de millones de dólares que iban a parar a ser controlados por los sindicatos. Que, dicho sea de paso, nadie controlaba realmente qué hacían los sindicatos con esa caja. El otro incentivo que les va a proponer el presidente va a ser el de saneamiento de las deudas de las obras sociales. Muchos de estos sindicatos tenían deudas millonarias con los prestadores de servicios de salud, que ya venían de la época de la dictadura. Bueno, el gobierno les va a proponer hacerse cargo de esas deudas, absorber esas deudas, y también va a ser una de las razones por las cuales los sindicatos, bueno, van a ver la conveniencia de apoyar al gobierno en estas medidas y en este programa de flexibilización. Además, otros incentivos más menores, pero que tenían que ver con programas de vivienda, programas de retiro, y algo por ahí sí importante fue que algunos sindicalistas van a poder participar en lo que fue el negocio de las AFJP. Ahora vamos a ver más en profundidad, pero fue la privatización de la caja de pensiones y jubilaciones, es decir, de los aportes que se les descuentan a los trabajadores todos los meses para que el día de mañana cobren una jubilación. Bueno, esa caja fue privatizada, y en ese proceso quedó una comisión para algunos sindicatos, ¿sí? Entonces, todo esto va a llevar a que haya un apoyo de cierta parte del sindicalismo a las medidas del gobierno. Seguimos entonces. Bien. Estas políticas, como les dije, van a incrementar por una parte el desempleo, la precariedad laboral, y al haber menos trabajadores, y sobre todo trabajadores mal pagos o trabajadores subcontratados, esto por supuesto que va a mermar los ingresos de los sindicatos, que sobreviven o se financian con los aportes que le descuentan a los trabajadores, a sus afiliados. Obviamente, y al haber menos masa de empleados, termina afectando a los sindicatos. Entonces era como un círculo en donde si las medidas del gobierno los debilitaban, y si no cedían y no pactaban con el gobierno, terminaban en una situación más compleja. Por eso algunos optaron por esta estrategia de supervivencia organizativa y apoyaban las medidas del gobierno, sobre todo lo que fueron las elecciones legislativas del 91, del 93, y después de las elecciones presidenciales del 95, en donde van a apoyar y van a poner toda la estructura para apoyar a los candidatos del presidente, ¿sí? A los candidatos a legisladores, diputados, senadores en todo el país, van a tener el apoyo de los sindicatos. El sector, sin embargo, el sector que respondía a Ubaldini, el sector que seguía siendo opositor, va a seguir resistiendo. Ubaldini se va a presentar incluso como candidato en una de las elecciones legislativas, va a perder y no va a llegar ni siquiera al mínimo necesario para ser diputado. Esto lo va a dejar en una posición débil, lo que lo va a llevar a tener que acercarse al sector moderado, el sector que conducía a Lorenzo Miguel. Y bueno,
que bueno, y después con el tiempo se va a terminar retirando de la CGT. Y bien, nosotros acá hablamos de flexibilización laboral y de medidas que perjudicaban a los trabajadores, pero bien, ¿de qué se trataba concretamente la flexibilización laboral? Bueno, este fue un proyecto denominado Ley de Contrato de Trabajo, que fue enviado al Congreso y que planteaba, entre otras cosas, la modificación de la jornada laboral, es decir, extender la jornada laboral, reducir el periodo de prueba, eliminar el preaviso de despido, modificar el monto de las indemnizaciones, siempre a la baja, digamos, suprimir el descanso obligatorio semanal, y dejar al juicio del empleador el otorgamiento de vacaciones. Es decir, retroceder en muchísimas conquistas históricas del movimiento obrero, muchas de las cuales se habían conquistado durante la época de Perón, para facilitarle a los empresarios el despido de trabajadores, pero lo que supuestamente argumentaban era que era facilitarle el contrato, pero en realidad contratar a trabajadores en condiciones precarias. Y obviamente que era un avance y un avasallamiento muy grande sobre los derechos de los trabajadores. Entonces va a generar una resistencia y una posición de decir, bueno, ¿hasta dónde podían los sindicatos apoyar una cuestión que directamente se metía con derechos históricos? Otro proyecto que va a generar un conflicto va a ser el proceso de desregulación de las obras sociales. El gobierno ya había intervenido el organismo de control de las obras sociales, sacando al sector que respondía a Luis Barrio Nuevo y colocando nuevos interventores que eran directamente, que respondían directamente al gobierno, ¿sí? Y ahora va a intentar ir por un sistema de libre elección de los afiliados, es decir, que los afiliados a un sindicato podían elegir libremente qué obra social querían tener. Obviamente que se metía con algo histórico de los sindicatos, que eran ellos quienes elegían las obras sociales. Va a generar un fuerte rechazo tanto el proyecto de flexibilización como el de las obras sociales, y va a llevar a que se realice el primer paro general, ¿sí? Del sector de Barrio Nuevo, que era del gremio de gastronómicos, con el sector de Ubaldini, van a convocar un paro general en el 92. Ahora bien, pero Barrio Nuevo tenía como bueno, van a leer por ahí que él fue medio obligado al paro, porque en realidad él después va a terminar siendo totalmente oficialista, pero bueno, participa de este paro. Se acercaban las elecciones del año 93, al gobierno no le convenía tener este conflicto con los sindicatos, entonces se va a postergar el debate tanto de la flexibilización laboral como el de las obras sociales, y se lo va, hablando en palabras sencillas, se lo va a patear para la segunda presidencia, para intentar aprobarlo ya en la segunda presidencia, como parte de la segunda etapa de las reformas. Pero lo que sí va a llegar a avanzar el gobierno va a ser en la reforma del régimen previsional, ¿sí? Esto que yo les adelanté hoy, la privatización de los aportes jubilatorios, de los aportes para las pensiones, que antes administraba el Estado, ahora van a ser administradas por entidades privadas, que se van a quedar con una comisión de esos aportes, ¿sí? Y bueno, y ahí cada trabajador tenía que terminar eligiendo entre qué entidad le cobraba menos para poder tener su jubilación. Y de esto van a participar algunos sindicatos recibiendo alguna comisión del traspaso de la creación de este negocio, que terminó generando que terminen apoyando esta medida, que también, además de la privatización, terminó eliminando el 82% móvil, que es el que establece la actualización de las jubilaciones con respecto a lo que cobra un trabajador en actividad. Obviamente también un retroceso, pero lo que el autor quiere mostrar acá es que, bueno, mediante determinadas concesiones, los sindicatos o parte de los sindicatos terminaron acompañando medidas que claramente eran perjudiciales para los trabajadores.
Muy bien, sigamos entonces. Ahora bien, como les dije entonces, el sector sindical de los amigos, que era totalmente oficialista, terminó apoyando, siempre apoyó al gobierno. También va a recibir el apoyo del sector de los elefantes, y este apoyo va a ser no solamente a los candidatos de Menem, sino también al proyecto de reforma constitucional y a la reelección presidencial. Van a brindar su apoyo en medios, con publicadas, con actos. De hecho, algunos van a formar organizaciones de apoyo a la reelección de Menem. Y acá viene, digamos, lo que se conoció como el Pacto de Olivos, porque en medio de esta fortaleza del presidente, de tener el apoyo de los sindicatos, haber ganado las elecciones legislativas del 93, va a llevar a que convoque a la UCR, a su principal exponente, que fue el expresidente Alfonsín, a la realización de un acuerdo político. ¿Sí? Este acuerdo se conoció como el Pacto de Olivos, y en su momento fue una reunión secreta que se realizó en la Quinta de Olivos, y en la que se terminó pactando los términos de la reforma. ¿Sí? Esta reforma, lo más importante, bueno, fue permitir la reelección del presidente por un solo periodo consecutivo, y también reducir el mandato presidencial, que era de 6 años, se va a reducir a 4 años. Se va a incorporar la figura del jefe de gabinete, que antes no existía, se va a crear el Consejo de la Magistratura, se va a acordar que entre radicalismo y PJ van a presentar un proyecto de reforma común. Es decir, digamos, se pacta en definitiva lo que va a ser la nueva Carta Magna, la nueva norma madre de nuestro país. ¿Por qué se sienta, pasamos a la siguiente, se sienta el radicalismo a negociar y a pactar con Menem? Porque, bueno, venían de una posición debilitada después de perder varias elecciones. También no ayudaba el hecho de que Alfonsín había estado alejado de la escena política después de haber entregado la presidencia antes de tiempo, y esto va a llevar a que termine negociando con el peronismo, pero antes exigiendo que Menem, por ejemplo, que había que cambiar a 3 jueces de la Corte Suprema, que Menem había cambiado de 5 a 9 miembros, y además negociando en este acuerdo político, por ejemplo, que se incorpore la posibilidad de una segunda vuelta. Bueno, lo de la figura del jefe de gabinete fue una propuesta de los radicales, que se mejoren los órganos de control, es decir, se fortalezcan mecanismos que puedan controlar la actividad del Poder Ejecutivo. También en esta reforma se va a pactar la creación, bueno, se le va a dar a la Ciudad de Buenos Aires el carácter de autónomo, que es el que tiene ahora, y va a eliminar el colegio electoral, que antes era teníamos un sistema de votación indirecta, es decir, se elegían a electores para que sean los electores los que elijan el presidente, y se cambia por el sistema que tenemos ahora, que es el de voto directo, en el que vamos y votamos directamente a los candidatos. Se establece el sistema de doble vuelta. En primera vuelta de las elecciones del 95 va a ser electo Carlos Menem, en fórmula con Carlos Rucauf, con el 49% de los votos, y además va a tener la mayoría propia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que le va a dar y lo va a dejar en una posición de poder importante para seguir con este plan de reformas, para iniciar con esta segunda etapa de reformas, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces lo que es la presidencia la primera presidencia de Menem. Va a ser el primer presidente que va a tener 2 mandatos consecutivos.
Dejé ahí unas preguntas guía también para que profundicen nada más la lectura. Y bueno, la última clase entonces, tienen que leer la segunda presidencia de Menem, y hay un pedacito del texto de Hugo Quiroga que habla un poco sobre la presidencia de la Rúa, eso también léanlo. Y bueno, con eso terminaríamos el material la clase que viene, con también un simulacro de examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que se aclare? ¿Entendieron bien? ¿Les fue fácil seguir la clase? Bien, a ver, ahí me pregunta Gonzalo, ¿en qué parte empieza la primera presidencia? Ya te digo. Ustedes tienen... el texto de Hugo Quiroga, que arranca en la página 97 del dossier, pero no se guíen, es el último texto del dossier, no se guíen por el número de páginas, porque si lo tienen impreso, no va a seguir un orden de páginas. Si lo tienen digitalizado, es la página 97, y si no, es el último texto del dossier, que van a ver que más o menos habla tanto de la presidencia de Alfonsín como la presidencia de Menem y la presidencia de la Rúa. Ese es el último texto de Quiroga. Después van a tener otro texto de Hernán Fer, que se llama Convertibilidad y Sindicatos, o algo así, y ese es el segundo, también habla de por lo menos este aspecto de la relación del gobierno con los sindicatos. ¿Sí? Ese es el tercer texto que les estoy diciendo ahora. Bien, a ver. Bueno. ¿Les está resultando fácil leer, chicos, chicas? ¿Sí? Pueden habilitar sus micrófonos si quieren, entonces cualquier cosa preguntan por ahí o por el chat. Recuerden que los PowerPoint son guías de lectura, están basados en lo que dice el material. Sacamos estos, están basados del dossier que ustedes tienen. ¿Sí? Los PowerPoint están basados en el dossier, digamos, hay muchas citas textuales para que a ustedes les sea más fácil recordar algunas cosas. Creo que los chicos ya tienen subida a YouTube la primera clase virtual, o sea que podés verla en YouTube y te pones al día. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé si alguno de los compañeros va a tomar la posta. Sí, bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, agradecerles una vez más por su atención a la clase, a la profe Magda. Como saben, estas clases estaban previstas que sean de manera presencial, pero por el contexto de pandemia y del aumento y rebrote de casos que está habiendo en Corrientes, nos vimos obligados a hacerlo de manera virtual para resguardar la salud, y que muchos de nosotros tenemos familia adulta y por ahí es un poco preocupante y alarmante la situación.
y también para ir de la mejor manera a la presencialidad que hasta el momento está estipulada así en la facultad, que comienza el 24 de enero, como todos saben. Respectivo a estas clases, las estamos subiendo todas a YouTube. Ya está subida la primera clase, que es durante la vuelta de la convivencia democrática, que está en YouTube. Si no vieron, lo pasamos al grupo o nos piden a cualquiera de los administradores por privado y se los vamos a estar mandando. Y como estuve explicando la profe Magda como consejo de estudiantes, es importante que revean estos temas como por ejemplo el Pacto de Olivos, la reforma constitucional que fue la última. Eso es un tema muy importante en el examen, como el plan de convertibilidad del 1 al 1, como explicó la profe. Todos estos temas siempre entran en el examen. También los porcentajes con los que se van ganando las elecciones legislativas, presidenciales, también suelen preguntar con qué porcentaje exacto. Y bueno, esos son puntos específicos que le doy como mero consejo de estudiante nada más. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Las clases obligatorias, o no obligatorias, valga la redundancia, tienen que asistir a todas para poder rendir el examen de ingreso. Hasta el momento es de manera presencial, excepto que la facultad saque alguna resolución al respecto. Todavía no está el horario, sí la fecha, pero el horario no. Depende de la comisión que les haya tocado a cada una, es un horario específico que se les va a asignar y también el aula en el que van a tener que asistir en la facultad. Y bueno, si no hay más ninguna pregunta, el examen de ingresos oral no es oral, es escrito. Son 40 preguntas múltiple choice. Que como les estuve explicando a otros chicos, no sé si se los habré dicho a ustedes, pero son 12 preguntas de historia, 10 de organización jurídica, 10 de contabilidad y 8 de lógica. Hay que hacer 25 preguntas correctas para aprobar ese examen, que te da un total de una nota de 6. Bueno, veo que no hay más ninguna pregunta en el chat. Podríamos ir dando por finalizado la clase. Una vez más agradecerle a la profe Magda por su predisposición siempre. Y como les dije, la próxima clase, y como las restantes van a ser de manera virtual, nos estaríamos viendo mañana, creo que o mañana jueves, sí, de 4:30 a 6:30 son las clases virtuales de la comisión. Esta es la comisión 2, ¿no? Porque Sí, no, esta es la 2, creo que tienen el esta es la viernes. comisión 2. El viernes, disculpen, el viernes a las 4:30 a 6:30 es la próxima clase de ustedes. Bueno, nos estamos chicos, viendo entonces y cualquier duda. lean, por favor, y entonces cualquier cosa, ya saben, anoten y resolvemos acá. Nos vemos.